La lluvia fina pegaba en los vidrios de la estación casi vacía cuando Clara, enfermera del turno de noche, vio a una niña sentada sola en el borde del andén, abrazando una mochila demasiado grande. Nadie la llamaba. Nadie se acercaba. A unos metros, un cachorro temblaba bajo un cartel caído y detrás, en la sombra, un perro callejero permanecía inmóvil, con la mirada fija, como si estuviera midiendo el peligro sin hacer un solo sonido. Clara dio un paso, y el aire se volvió raro, pesado, como si algo estuviera a punto de pasar, pero todavía nadie lo veía porque el lugar parecía demasiado común como para levantar sospechas. Una calle lateral cerca de la terminal, mal iluminada, con tiendas cerradas y basura amontonada en las aceras. La gente pasaba apresurada, mirando sus celulares, esquivando charcos, ajena a cachorro acurrucado detrás de un contenedor azul. No lloraba, no corría, solo respiraba con dificultad, como alguien que había aprendido demasiado pronto a quedarse quieto. Silencio a pocos metros de distancia. El cachorro, el adulto, permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido y la cabeza gacha, bloqueando el estrecho paso. Nadie entendía por qué no se movía, y esto empezaba a molestarles porque Clara aminoró el paso. No por compasión inmediata, sino por inquietud. Algo en esa escena no cuadraba. Cachorro no pidió ayuda, no ladró, no mostró ningún miedo visible. Simplemente protegido, el espacio se llenó con su propio cuerpo, como si esa franja de asfalto se hubiera convertido en un límite invisible. Un hombre intentó cruzar y refunfuñó, pensando que era una exageración detenerse por un perro callejero. Cachorro permaneció inmóvil, demasiado pequeño para llamar la atención, y quizá eso era precisamente lo que lo hacía aún más peligroso, porque Clara pensó en su propia rutina. Turnos largos, decisiones rápidas, niños que llegaban al hospital cuando ya era tarde. Eso niño, porque era imposible no ver al cachorro así, parecía fuera de lugar en el mundo, como si la hubieran olvidado allí por error. Cachorro, el adulto, dio un paso atrás y luego regresó, siempre bloqueando el paso. No tocó al cachorro ni miró a los humanos por mucho tiempo, simplemente se quedó allí parado. Y cuando alguien intentó apartarlo con el pie, se resistió sin agresividad, insistiendo en quedarse donde estaba, aunque nadie creía que hubiera una verdadera razón. Clara sintió ganas de irse. Pensó que tal vez estaba demasiado cansada, viendo peligro donde no lo había. Aún así, algo la hizo detenerse. Quizás fue el contraste, amar silencio de eso cachorro, a lealtad sin espectáculo, el cachorro demasiado silencioso para ser uno más. Respiró hondo, como si decidiera observar unos segundos más antes de cometer un simple error. No era heroísmo, era vacilación humana. Y a veces, es en ese momento frágil que la historia cambia, incluso cuando nadie se da cuenta de que el punto de no retorno ya ha pasado. El tráfico en la calle volvió a la normalidad, pero el cachorro no. Dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo de nuevo, siempre en el mismo punto, como si ese tramo tuviera un límite invisible. Ladeó ligeramente la cabeza, con el hocico cerca del suelo, y luego volvió a levantar el cuerpo, bloqueando el paso con calma. No había gruñido ni ladrado, solo su presencia. Un hombre intentó rodear la zona y se rindió, murmurando algo sobre llegar tarde. Cachorro se quedó atrás, casi pegado a la sombra del contenedor, respirando superficialmente, demasiado pequeño para ser notado. Silencio. Se estiró durante unos incómodos segundos y nadie podía explicar por qué se sentía mal. Clara observó más de cerca. El cachorro cambiaba de posición según se acercaba la gente, colocándose siempre al frente, sin tocar a nadie. Cuando alguien se alejaba, volvía al mismo sitio, como si marcara un punto fijo. Este comportamiento empezó a irritarle.
Una mujer comentó que solo era un perro callejero que causaba problemas. Otra sugirió llamar a alguien para que lo sacara de allí. Cachorro se movió por primera vez, un desplazamiento mínimo, casi imperceptible. El cachorro ella reaccionó al instante, cerrando aún más el paso, y esa rápida respuesta dejó a Clara con la incómoda sensación de que algo estaba siendo ignorado. Pasó el tiempo y no pasó nada, lo que empeoró todo. Las situaciones peligrosas rara vez anuncian su llegada. Cachorro mantuvo la mirada fija en un punto del suelo, como si oliera algo que los humanos no podían percibir. Clara pensó en llamar a seguridad de la terminal, pero dudó. No había una razón concreta, solo una cachorro se detuvo, cachorro gente tranquila e impaciente. Aún así, el aire parecía más pesado. Un joven intentó cruzar, empujando al animal con la rodilla. Cachorro no reaccionó violentamente, simplemente se reposicionó, insistiendo en quedarse, como si retirarse no fuera una opción aceptable. La tensión creció de forma extraña, sin ruido. Cachorro empezó a caminar en círculos cortos y pequeños, siempre volviendo al mismo eje. Era un movimiento repetido y calculado que no parecía aleatorio. Clara notó que evitaba un punto específico del asfalto, desviándose siempre hacia un lado, alejando su cuerpo de esa sección. Cachorro observó, pero no se levantó. Un empleado de la terminal apareció a lo lejos, observando la escena con recelo. Para alguien ajeno a la situación, parecía un obstáculo inútil más en el camino de todos, y esta simple interpretación empezaba a ser peligrosa. Cuando el empleado se acercó, la postura de Cachorro cambió ligeramente. Sus patas se plantaron firmemente en el suelo, su cuerpo se agachó, ocupando espacio sin avanzar. No era agresión, era contención. El hombre le pidió a Clara que retrocediera, diciendo que él se encargaría de la situación. Cachorro no salió. El cachorro permaneció invisible para casi todos. Clara sintió la necesidad de decir algo, pero no sabía qué. ¿Cómo explicar un sentimiento? ¿Cómo justificar su retraso por un animal que no atacó, no pidió ayuda, simplemente se quedó ahí, insistente, como si cada segundo fuera más importante de lo que parecía? El empleado intentó tirar de la cachorro. El animal resistió con su propio peso, sin morder ni gruñir, solo apretando el puño. La gente empezó a congregarse, algunos curiosos, otros impacientes. Cachorro emitió un sonido casi inaudible, un breve susurro. Cachorro ella respondió de inmediato, girando su cuerpo hacia adelante, bloqueando todo de nuevo. Clara sintió una opresión en el pecho, una mezcla de confianza y duda. Si Cachorro se equivocaba, todos perdían el tiempo. Pero si tenía razón, alguien estaba a punto de cometer un error irreversible. El pequeño grupo que los rodeaba creció sin darse cuenta. Personas ajenas a la escena empezaron a opinar, cada una con una solución que parecía demasiado rápida. Alguien sugirió llamar a un centro de rescate de animales. Otro dijo que Cachorro podría estar enfermo. El empleado insistió una vez más, tratando de apartarlo del camino. Cachorro dio medio paso atrás, lo justo para engañar, y luego volvió a cerrar el paso con todo su cuerpo. Cachorro permaneció donde estaba, invisible para casi todos. La aparente normalidad de la calle contrastaba marcadamente con aquella extraña insistencia, y esto incomodó a Clara porque un autobús pasó lentamente al fondo, levantando agua sucia del asfalto. El ruido hizo que algunas personas se alejaran, pero Cachorro no se movió. Simplemente giró la cabeza siguiendo el vehículo hasta que desapareció y luego volvió a fijar la mirada en el suelo. Clara notó algo diferente. El animal respiraba con dificultad, con cautela, como si estuviera tomando una decisión difícil. Cachorro intentó levantarse y no lo logró, retirándose a las sombras. Cachorro respondió sin mirar atrás,
solo ampliando el bloqueo, como si ese gesto fuera la única manera de proteger lo que nadie había visto todavía. El empleado perdió la paciencia. Dijo que esto ya estaba causando demasiadas molestias y que necesitaba despejar el paso. Le hizo una señal a otro compañero. Clara sintió la necesidad de intervenir, pero no tenía argumentos. Solo existía un cachorro persistente y una cachorro silencio. Nada ilegal, nada visiblemente malo. Aún así, el comportamiento del animal no cambió. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma negativa. Cuando se acercó el segundo empleado, el cachorro bajó aún más su cuerpo, ocupando el espacio sin agresión, como diciendo que no se iría, aunque nadie creía que hubiera una razón válida. El ambiente se puso tenso sin que nadie alzara la voz. Silencio entre la gente, solo se rompía con breves comentarios impacientes. Clara notó que algunos empezaban a mirar al suelo, siguiendo la línea invisible que, cachorro, parecía estar marcado. No podían ver nada, solo asfalto mojado y tierra común. Cachorro permaneció inmóvil, demasiado pequeño para ser el centro de cualquier preocupación real. La situación empezaba a parecer absurda. Un retraso colectivo causado por un animal extraviado. Y sin embargo, algo en esa postura, héroe, la improbable idea, hizo pensar a Clara que irse ahora podría ser un grave error. Uno de los empleados intentó una ruta diferente, yendo hacia el lado opuesto. Cachorro se movió de inmediato, cruzando frente a él con precisión, sin tocar, sin hacer contacto. El movimiento fue tan rápido y limpio que provocó murmullos. No fue aleatorio, fue calculado. Clara sintió que el corazón se le aceleraba, no por miedo al animal, sino por la claridad de ese gesto. Cachorro levantó la cabeza por un segundo y luego la bajó nuevamente. Amar no estaba ahí expuesto, no era visible, pero estaba presente en el camino. Cachorro se negó a dejar ningún espacio libre. El estancamiento duró más de lo debido. La gente empezó a rendirse y a regresar, eligiendo rutas más largas. Cachorro se quedó en el mismo lugar, ahora casi solo con Clara, los empleados y el cachorro oculto. La atmósfera parecía suspendida en el tiempo. Clara pensó en cuántas decisiones equivocadas nacen de la prisa. Pensó en cuántas veces ignoramos señales simples porque parecen inoportunas. Cachorro no ladró, no atacó, simplemente se quedó. Y cuanto más tiempo pasaba, más claro se hacía que esta silenciosa persistencia intentaba detener algo que aún no tenía nombre. Clara finalmente se inclinó para no tocar el cachorro, pero observar el terreno más de cerca. El asfalto parecía común y corriente, oscurecido por la lluvia, con marcas de neumáticos viejos. Nada destacaba. Aún así, Cachorro evitaba el mismo sitio, como si esa zona estuviera prohibida. Uno de los empleados comentó que quizás el animal tenía una herida en la cabeza. Otro sugirió llevárselo antes de que lastimara a alguien. Cachorro se quedó demasiado callado. La duda empezó a crecer entre los presentes y la idea de que Cachorro, incluso si me equivocaba, parecía la explicación más cómoda, incluso sin pruebas. Se formó un pequeño círculo. La gente susurraba. Algunos reían nerviosamente. Cachorro mantuvo el cuerpo inmóvil, pero sus ojos se movían con precisión, siguiendo cada paso humano. Clara notó que reaccionaba más cuando alguien se acercaba al suelo que cuando se acercaba a él. Esto no tenía sentido para un extraño. Un hombre levantó el pie para avanzar y Cachorro dio medio paso adelante, bloqueando de nuevo. Sin contacto, sin amenaza, solo presencia. El silencio. La cosa se puso fea y alguien dijo que se estaba yendo demasiado lejos, como si insistir en observar fuera más peligroso que actuar sin pensar. La decisión empezó a tomar forma de forma incorrecta. Uno de los empleados mencionó llamar a la policía para resolverlo rápidamente.
Clara sintió una profunda inquietud. No hubo delito, no hubo agresión, solo cachorro persistente y una cachorro invisible para casi todos. Aún así, la presión del grupo exigía una solución rápida. Cachorro permaneció inmóvil, como si no comprendiera la urgencia humana. Para él, el tiempo parecía medirse de otra manera. Cachorro tomó otra bocanada de aire brevemente, y Clara se dio cuenta de que ese frágil sonido podría desaparecer en cualquier momento si alguien se saltaba el siguiente paso. Cuando se pronunciaron las palabras «retirar por la fuerza», algo cambió. Clara dio un paso al frente sin planearlo. Pidió solo unos segundos más. No explicó por qué. Simplemente pidió. Cachorro no reaccionó al gesto, pero siguió a Clara con la mirada brevemente, casi evaluándola. Uno de los empleados puso los ojos en blanco, pensando que era una exageración. Cachorro permaneció inmóvil, como si le faltaran fuerzas para huir. La duda ya no se limitaba al animal. Se refería a los humanos presentes. ¿Quién estaba realmente equivocado? ¿Quién estaba dispuesto a arriesgarse a tener razón demasiado pronto? Clara decidió observar el detalle que nadie quería ver. El agua de lluvia se filtraba lentamente en una pequeña depresión del asfalto, formando un destello irregular. Cachorro evitaba ese punto exacto. Aún no había explicación, solo un patrón persistente. La gente finalmente estaba perdiendo la paciencia. Alguien se dio la vuelta, maldiciendo. Otro insistió en terminarlo rápidamente. Cachorro permaneció. El cachorroel seguía vivo, pero demasiado tranquilo, y en ese momento Clara comprendió que confiar en Cachorro significaba aceptar que la respuesta aún no llegaría y que esperar podría ser la decisión más difícil de todas. El teléfono de uno de los empleados vibró. Retrocedió unos pasos para contestar, impaciente, como si esa escena le robara algo valioso del día. Clara aprovechó la pausa para alejarse un poco más, aún manteniendo la distancia. Cachorro ella siguió la línea de mirada del animal. No hacia él, Cachorro, pero hacia el suelo, hacia el agua estancada, hacia un punto donde el reflejo parecía más oscuro. Nada indicaba peligro, nada explicaba el bloqueo. Cachorro se quedó allí, firme, ignorando las voces, como si todo ese alboroto humano fuera irrelevante ante algo que aún no podía decirse. La gente empezó a irse poco a poco. La curiosidad dio paso al agotamiento. El problema parecía menor visto desde lejos. Clara, 2 empleados, y los únicos que quedaban eran Cachorro. Con el cachorro el silencio se hizo más profundo, casi incómodo. Uno de los hombres comentó que quizás el animal solo defendía al pequeño por instinto y que eso no justificaba detenerlo todo. Clara comprendió el peligro de esta conclusión precipitada. Reducirlo todo al instinto era una forma cómoda de evitar profundizar. Cachorro no se movió. Evitaba el mismo sitio, insistiendo en quedarse, incluso sin público. El empleado que había estado al teléfono regresó con una expresión demasiado determinada. Dijo que la orden era despejar el paso. Clara sintió una punzada en el estómago. Esto ya no era una observación. Era una elección. Cachorro parecía percibir el cambio de clima. Su cuerpo se agachó aún más, con las patas firmes, como si hubiera calculado que este momento lo exigía todo. Cachorro hizo un movimiento débil, intentando arrastrarse unos centímetros. Cachorroel respondió cruzando frente a ella nuevamente, cerrando cualquier espacio posible, como si ese fuera el último aviso antes de algo irreversible. Clara respiró hondo y tomó la decisión que nadie quería tomar: confiar sin comprender. Les pidió que se detuvieran 1 minuto más, solo uno. No ofreciste ninguna explicación. No prometiste ningún resultado. El silencio que siguió fue denso. Cachorro permaneció inmóvil, el cachorro silencio. El suelo húmedo reflejaba una luz parpadeante. Si Clara se equivocaba, todos perderían tiempo.
Si tenía razón, ese minuto podría marcar la diferencia. Vida del desastre. Y en ese momento ya no había vuelta atrás, porque la decisión de esperar lo había cambiado todo. El minuto pasó más lento de lo que Clara esperaba. Nadie se movió. El cachorro mantuvo su cuerpo inmóvil, como si ese fuera el único lugar posible en el mundo. Uno de los empleados, quizás por nerviosismo, arrastró el pie unos centímetros hacia adelante, y el cachorro reaccionó al instante, cruzando de nuevo el pasillo. Fue entonces cuando ocurrió algo diferente. El agua acumulada en el asfalto se movía de forma extraña, formando pequeñas ondas donde nadie había pisado. Clara frunció el ceño. No era viento, no era tráfico. Era un pequeño detalle, fácil de ignorar, pero imposible de ignorar una vez observado. Clara pidió una linterna. Uno de los empleados apuntó al suelo, más por cansancio que por convicción. El haz atravesó el charco y reveló algo inesperado. Una tapa metálica mal ajustada, casi invisible bajo el agua sucia. El reflejo tembló, revelando un espacio vacío justo debajo. Un desagüe viejo, corroído por el tiempo, un paso en falso bastaría. Cachorro nunca había evitado a la gente, siempre había evitado ese lugar exacto. El cachorro, demasiado pequeño para moverse rápidamente, estaba peligrosamente cerca. Silencio se rompió sin hacer ruido, porque ahora todos entendieron lo que casi pasó. Uno de los empleados tragó saliva con dificultad. Dijo que esa cubierta debería haber estado marcada meses antes. Clara sintió que se le helaba el cuerpo, imaginando el peso de un niño de él mismo cachorro cediendo el frágil metal. El cachorro permaneció inmóvil, como si recién ahora el mundo hubiera alcanzado su ritmo. No hubo ladridos de victoria, ningún movimiento de celebración, solo quietud. Alguien retrocedió instintivamente. Otro murmuró una palabrota en voz baja. La escena parecía demasiado simple para justificar la pérdida de tiempo y demasiado seria para ignorarla ni un segundo más. El cachorro intentó levantarse de nuevo, atraído por la luz. La tapa crujió levemente bajo el agua movediza. Cachorro reaccionó rápidamente, apartando al pequeño del borde con el hocico en un gesto breve, cuidadoso y tranquilo. Era la primera vez que lo tocaba. Clara sintió un nudo en el pecho. Esto no era un espectáculo. Era un trabajo a mar, no hacía falta público. Solo hacía falta tiempo para evitar el error. Uno de los empleados corrió a buscar conos y cinta adhesiva, mientras otro advertía por radio, ahora con verdadera urgencia. Cuando finalmente la zona fue acordonada, el peso de lo que casi había sucedido cayó sobre todos. Cachorro relajó su cuerpo por primera vez, sentándose a unos centímetros de Cachorro. La misión se cumplió, aunque nadie le había pedido nada. Clara se arrodilló lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. No lo tocó, simplemente se quedó allí. Cachorro echó un último vistazo a la tapa metálica y luego apartó la mirada, como si ese peligro ya no existiera. Cachorro ya respiraba mejor, y en ese momento de silencio quedó claro que Héroe nunca intentó llamar la atención, solo evitar que ocurriera lo peor. La cinta de barrera se extendió apresuradamente y los conos naranjas transformaron ese tramo olvidado de calle en algo visible por primera vez. La gente empezó a detenerse de nuevo, ahora en silencio. Cachorro permaneció sentado cerca de Cachorro sin buscar atención. El peligro ahora tenía un nombre, una forma concreta, y eso lo cambió todo. Un empleado explicó rápidamente el riesgo, la tapa corroída, el vacío debajo. Algunos negaron con la cabeza, otros apartaron la mirada, como si se dieran cuenta de que habían estado a un paso de algo irreversible. Cachorro no reaccionó a la conmoción. Simplemente se quedó allí, cumpliendo lo que parecía haber sido su único objetivo desde el principio:
Se llamó al rescate de animales, pero nadie tenía prisa por trasladar al animal Cachorro a partir de ahí. La postura había cambiado. Donde antes había irritación, ahora había un respeto silencioso. Clara observó Cachorro una mirada más de cerca. Estaba delgado, sucio, pero respiraba con más calma. Cachorro mantuvo su cuerpo entre él y el mundo, incluso sin necesidad inmediata. Ya no había riesgo, pero el gesto continuó. Uno de los empleados comentó, casi en un susurro, que si alguien hubiera pasado por allí antes, nada habría impedido la caída. La frase quedó suspendida en el aire, demasiado pesada para ser completada. Cuando llegó el vehículo de rescate, sus luces se reflejaron en el asfalto mojado, iluminando todo con una luz intensa y molesta. El profesional se acercó lentamente, hablando en voz baja, respetando el espacio. Cachorro observó cada movimiento sin hostilidad. Cuando le presentaron el collar, él no retrocedió, pero tampoco avanzó. Clara comprendió que ese era el momento más delicado. La confianza forjada sin palabras podía romperse con un solo paso en falso. Cachorro se encogió un poco, y el cachorro él respondió inclinándose hacia adelante, protegiendo su cuerpo naturalmente, como para decir que aún no era momento de relajarse por completo. El rescatador se arrodilló, manteniendo la distancia, y esperó. El tiempo, una vez más, era crucial. Después de unos segundos, el cachorro permitía el acercamiento, no mediante la sumisión, sino mediante la evaluación. El collar se colocaba con cuidado. Cachorro estaba envuelto en una manta ligera. Ninguno de los dos reaccionó con pánico. Clara sintió un alivio lento, casi incómodo, como cuando te das cuenta de que algo malo ha pasado muy cerca. La gente a su alrededor empezó a hablar en voz baja, intercambiando miradas. El ruido habitual de la calle regresó poco a poco, pero la sensación de haber escapado por los pelos aún persistía. La noticia corrió rápidamente entre los empleados. La cubierta sería reparada esa misma noche. Se abrirían los informes. Alguien comentó que ese lugar nunca había causado problemas, como si eso fuera un consuelo. Clara pensó lo contrario. ¿Cuántas veces algo no sucede simplemente porque alguien o alguna otra persona no lo hace? Cachorro insiste en quedarse. Cachorro lo colocaron cuidadosamente en el vehículo, todavía respirando superficialmente, pero estable. Cachorro entró poco después, sin resistencia. Por primera vez desde que todo empezó, salía de allí, porque la amenaza ya no existía. Cuando el coche se alejó, la calle parecía demasiado vacía. Clara se quedó parada unos segundos, contemplando el tramo aislado. El brillo de la linterna aún se reflejaba en el agua, ahora contenida, inofensiva. Uno de los empleados se acercó y le dio las gracias, sin saber exactamente por qué. Clara simplemente asintió. No había palabras suficientes. Lo que quedó fue la imagen de un cachorro que nadie quería oír, de un cachorro que no pudo pedir ayuda y de un error evitado gracias a una persistencia silenciosa. Algunos se fueron sumidos en sus pensamientos, otros continuaron con sus vidas, pero algo allí había cambiado para siempre. En el refugio temporal, la cachorro permaneció acostado junto a Cachorro, siguiendo cada movimiento de los profesionales. No se veía tensión, solo atención constante. El veterinario comentó que el pequeño estaba débil y deshidratado, pero fuera de peligro inmediato. Nada grave. Había sido visto a tiempo. Clara escuchó en silencio. La palabra sí resonó más fuerte que cualquier diagnóstico. Cachorro levantó la cabeza cuando examinó al cachorro. Luego se relajó de nuevo, como si comprendiera que otros ahora cuidarían lo que él había protegido hasta entonces, incluso sin garantías. Una ducha rápida lavó la suciedad. Cachorro, revelando un cuerpo más pequeño de lo que nadie había imaginado.
El cachorro observaba desde la distancia sin intentar interferir. Era como si supiera exactamente cuándo actuar y cuándo no. Uno de los empleados comentó que rara vez veía a un animal tan tranquilo bajo presión. Clara pensaba que la calma no era ausencia de miedo, sino una elección. A Marallí, la reacción no fue de agitación, sino más bien de control. Cachorro fue colocado en una caja calentada. Cachorro ella se acercó lo suficiente para verlo respirar, y eso pareció ser suficiente. Más tarde, a medida que avanzaba la noche, el equipo confirmó que la cubierta metálica sería reemplazada de inmediato. Se enviaría un informe al ayuntamiento. Medidas sencillas, demasiado tarde. Clara sintió una extraña mezcla de alivio e indignación. Nada de esto era extraordinario. Extraordinario era lo que... Cachorro haberse quedado. Haber insistido cuando todos los demás querían irse. El cachorro, ahora limpio y calentito, durmió por primera vez sin ninguna perturbación visible. Cachorro descansaba cerca, alerta, pero tranquilo. La urgencia había pasado, y con ella la necesidad de resistencia constante. A la mañana siguiente, la historia ya circulaba entre los empleados de la terminal. Algunos exageraron, otros le restaron importancia. Clara no corrigió a nadie. Sabía que lo esencial no estaba en los detalles técnicos, sino en la decisión de esperar. Cachorro y el cachorro los trasladaron juntos a un refugio más adecuado. Nunca se consideró separarlos. Lealtad. No hacía falta explicarlo. Era evidente en la forma en que se seguían con la mirada, incluso en entornos nuevos. No hubo celebración ni aplausos. Solo continuidad, y eso parecía suficiente. Días después, Clara volvió a pasar por el mismo tramo de calle. La nueva tapa de alcantarilla brillaba al sol. Habían retirado los conos. La gente pasaba apresurada, como siempre. Nada indicaba lo que casi había sucedido allí. Se detuvo unos segundos, observando. Pensó en cuántas historias terminan sin que nadie se dé cuenta, cuántos peligros pasan desapercibidos porque alguien pasó demasiado tiempo molestándolos. Cachorro él ya no estaba allí. Él tampoco, cachorro, pero su ausencia tenía un peso silencioso, como un recordatorio de que no todos los errores tienen que ocurrir para ser reales. En el refugio, el cachorro poco a poco fue ganando fuerza. Cachorro permaneció a su lado, paciente. Los voluntarios comentaron que rara vez se iba, incluso sin motivo aparente. No era posesividad, era una vigilancia silenciosa. Clara lo visitó una vez, discretamente. No intentó tocarlo, simplemente observó. Cachorro reconoció la presencia y apartó la mirada tras unos segundos, satisfecho. El trabajo estaba hecho. Lo demás no era asunto suyo. Amar cuando es sincero, sabe cuándo retirarse. No todo héroe corre hacia adelante. Algunos simplemente se quedan cuando todos los demás se irían. La lealtad no necesita explicación. A veces solo evita que suceda lo peor. Si esta historia te conmovió, déjalo. Una pequeña patita en los comentarios.